Buenas tardes a los asistentes de España, buenos días a los asistentes de América. Dentro de los webinarios que Tecnaton está organizando los martes y jueves de este periodo de pandemia, hoy vamos a hablar de la importancia de cuidar las torres de refrigeración. Permitidme que primero me presente. Me llamo Ignacio Marcelles, soy responsable de crecimiento de negocio del área de inspección y pruebas de Tecnaton. Ahora voy a dar paso a mis compañeros para que se presenten ellos mismos, pero mientras tanto os voy a recordar que podéis hacer las preguntas que consideréis a lo largo de la presentación y las contestaremos al final, o si no fuese posible, lo haremos a posteriori por escrito. Paso ahora la palabra a mis compañeros Francisco Javier y José Alberto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier González y soy responsable del área de monitorización de rendimientos en Tecnaton. Y en la parte del webinario que voy a presentar, pues versa precisamente sobre ese tema de monitorización de torres de refrigeración. Buenas tardes, soy José Alberto Peláez, soy ingeniero de inspección en servicio, nivel 3 en varios métodos de inspección y presentaré la parte de inspección y mantenimiento. Bueno, pues empezamos el webinario, con vuestro permiso. El webinario, como podéis ver, lo hemos organizado en 3 bloques. Un bloque de introducción, donde contaremos pues, los principios, los tipos de torres que hay y los principales elementos que contienen. Luego una parte de rendimiento, monitorización y diagnosis, y una tercera de inspección y mantenimiento. ¿Por qué hemos organizado este webinario? Bueno, pues realmente lo hemos organizado porque vemos que hay una cierta problemática. En mi caso concreto, por ejemplo, os puedo decir que el primer contacto con estos tipos de problemas fue hace casi 35 años, cuando empecé a trabajar. Entré en una fábrica y tenía 2 edificios. Entonces había un boquete impresionante a la altura de un cuarto o quinto piso en uno de ellos. Pregunté qué era aquello y era una pala del ventilador de una torre de refrigeración que estaba en el edificio de enfrente, que se había desprendido y habían tenido que ir los bomberos a retirarla del edificio. Bueno, claro, evidentemente eso hubo muchísima suerte, porque afortunadamente pues, era un edificio donde no había oficinas, donde no había nadie, y tampoco se dirigió hacia zonas habitadas, pero realmente pues, fue un auténtico shock. Y bueno, pues siempre es algo que siempre me ha preocupado, igual que a mí, pues mis compañeros que conocen muchos problemas y muchas cuestiones que han aparecido con las torres. Como os comentaba, la primera parte va orientada al principio de funcionamiento y los tipos de torres y principales elementos constructivos. Como vemos en el esquema de la derecha, una torre de refrigeración pues lo que hace es, por un lado, vamos a introducir agua caliente y por otro aire frío, y lo que vamos es a obtener un aire caliente saturado y un agua fría. Realmente lo que estamos haciendo es conseguir enfriar ese agua a costa de perder masa de agua y de calentar el aire. Para ello lo que hacemos es, en la superficie de contacto, producir una cesión del calor del vapor de agua, que se evaporaría y se iría con el aire, y también del calor latente, entonces el calor latente de vaporización del propio líquido. El resultado final es un aumento de la temperatura del aire y una disminución de la del agua. El agua sale de la torre a una temperatura que es próxima a la temperatura de bulbo húmedo del aire. Evidentemente no podemos conseguirla porque eso sería una situación ideal, pero normalmente se consiguen 6 o 8 grados por encima de las condiciones de ese bulbo húmedo. El efecto de enfriamiento se produce fundamentalmente por la evaporación, más del 90%, y también por transmisión del calor sensible, como un 10%.
Para mejorar el contacto aire-agua, en el interior de la torre tenemos un entramado que se llama relleno, cuya función es aumentar ese contacto del aire. Luego seguiremos hablando de los componentes internos. Hay fundamentalmente dos tipos de torres, de convección natural y de circulación mecánica. De convección natural, las fundamentales son las del tiro natural, que son similares, o sea, el efecto es producido como una chimenea, por la diferencia de densidades entre el aire en la parte externa, aire caliente y húmedo que tenemos en la parte superior, y el aire que tenemos frío en la parte inferior, que entra por la parte inferior. Estas torres tienen que ser altas para fomentar ese efecto chimenea y son también anchas para limitar la pérdida de carga. Fundamentalmente se utilizan para grandes caudales de agua, pero el principal problema que tienen es que requieren una fuerte inversión inicial. En el caso de la circulación mecánica, lo que se hace es conseguir ese movimiento del fluido con unos ventiladores. Si el ventilador está a la entrada es convección forzada y si está a la salida es inducida. Aunque en principio ambas podrían parecer similares, en el caso de las de tiro forzado se puede producir un problema de recirculación, porque a la aspiración se produce una depresión de aire y podría ser que el aire que sale volviese a entrar en la torre generando una recirculación de aire caliente. Por ello, si se tienen ciertas dimensiones, la tendencia es a que sean de tiro inducido. Internamente el flujo puede ser a contracorriente, en el cual el aire va a oposición a la caída del agua, o de flujo cruzado en el cual el aire entra por los laterales. Y por último, hay que mencionar también que existen torres híbridas cuyo objetivo fundamental es el minimizar la pluma, pero son más caras y por tanto se suelen limitar a utilizarse en entornos donde hay próximos a zonas urbanas. Y para usos especiales son aquellas torres como por ejemplo utilizan agua del mar o agua para el tratamiento de aguas residuales. En cuanto a los principales elementos de una torre de tiro natural, fundamentalmente tenemos la estructura, que suele ser una de hormigón armado con forma hiperbólica, porque se adapta mucho mejor a los procesos de convección natural y evaporación, y además presenta mayor resistencia. Podéis ver en la imagen que el tamaño de estas torres es muy considerable. Esto que estoy marcando es una compuerta de acceso, y como podéis ver por el tamaño de la escalera, y comparándola con una torre, pues es francamente impresionante. En el caso de las de tiro mecánico, las torres son mucho más pequeñas, los materiales son mucho más diversos, las hay de hormigón, pero también las hay de acero galvanizado, de fibra de vidrio o incluso de polímeros. Fundamentalmente van a tener el componente diferenciador va a ser el ventilador y ojo, porque al tener componentes mecánicos como es el ventilador, la reductora, la transmisión, el motor eléctrico y especialmente si son inducidas que están en la parte superior donde va a salir el aire caliente y húmedo, donde puede haber más problemas de corrosión, pues es muy importante la selección de esos componentes, es un factor muy crítico. La ventaja de estas torres, aparte de su tamaño, es su mayor flexibilidad comparada con las torres de tiro forzado, de tiro natural. ¿Por qué? Pues porque podemos jugar con la velocidad del ventilador, con la inclinación de las palas y con el número de celdas operativas. Con lo cual, pues al final se consigue una reducción en los consumos importante. Común a todos estos dos tipos de torres son los siguientes elementos constructivos. Por un lado, necesitamos pulverizar el agua
para que se produzca el contacto más íntimo posible. Para ello tenemos tuberías a presión que van a llevar ese agua hasta los pulverizadores, con lo cual esos componentes son fundamentales. Ese agua, a su vez, hay que recogerla en algún sitio y lo hacemos en la balsa. En esa balsa se recoge el agua enfriada y se envía a través de unos conductos hasta la aspiración de las bombas. Otro elemento fundamental es el relleno. El relleno, la función que tiene es aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el aire y garantizar que ese contacto produce una cesión del calor hacia el aire. Un buen relleno debe reunir todas las condiciones que hemos puesto en esta transparencia. Puede minimizar pérdida de carga, minimizar el bypass de aire perimetral y evitar la acumulación de depósitos. Esto es importante porque una acumulación de depósitos puede llegar a provocar el colapso del relleno y que caiga sobre la balsa. Y finalmente, los separadores de gotas que se sitúan sobre este relleno y sobre la caída del agua con el fin de evitar que el agua salga al exterior. Como hemos dicho, hay una corriente de aire que va a llevar agua evaporada, pero va a llevar también gotas de agua. Entonces tenemos que evitar que esas gotas de agua escapen para minimizar las pérdidas. Normalmente el relleno suele ser de un material similar a los separadores de gotas, pero la geometría de ambos componentes es bastante diferente, puesto que su finalidad es distinta. Hay otra serie de subcomponentes, como pueden ser un aporte para mantener que siempre tenemos el mismo nivel de agua aproximadamente en la balsa y compensar así tanto el agua que se evapora y las gotas que son arrastradas como en la purga, que a su vez la purga tiene la función de evitar la presencia de lodos y productos de corrosión. Y normalmente en el agua de refrigeración tenemos también un sistema de control químico, aunque puede estar directamente en la propia balsa, pero normal es que esté en el agua de refrigeración, que lo que intenta es precisamente mantener controlado esos depósitos y esa corrosión. Bueno, esta es una tabla de materiales extraída de la Guía Técnica de Prevención y Control de Legionelosis del Ministerio de Sanidad, con lo cual están la mayoría de los materiales, pero ojo, no están todos, porque por ejemplo no habla para nada de hormigones. Sin embargo, es una buena tabla en cuanto a que presenta las ventajas e inconvenientes del uso de estos materiales. Y sin más, vamos a empezar a hablar de la especificación técnica del relleno. Disponer de una buena especificación técnica nos va a quitar muchísimos problemas, tanto en construcción y puesta en marcha, como durante la operación y mantenimiento de las torres. Hace un par de años hicimos una visita a un país andino, a una instalación donde las torres de refrigeración pues, habían tenido un problema. Haciendo una reparación, habían saltado una chispa de soldadura y se había producido un incendio en las torres. Como la zona estaba relativamente alejada de núcleos de población y habían podido salir a tiempo los soldadores, no había habido no había habido víctimas ni alarma social, pero el relleno se había quemado completamente, dejando afectada la estructura de soporte del relleno. Claro, la planta estaba parada hasta que pudiesen subsanar este problema y el relleno estaba almacenado en las proximidades. Entonces vimos el nuevo relleno y la verdad es que el relleno tenía, desde mi punto de vista, serios problemas porque era excesivamente fino y se deformaba con mucha facilidad. Posiblemente no iba a poder estar. Esto nos ha llevado a considerar que el mejor ejemplo para esta especificación eran los rellenos. Además, hay una cuestión importante, que es que los rellenos tienen una vida limitada y se sustituyen periódicamente. Por lo tanto, una especificación del relleno le vendrá bien tanto al que va a construir una torre como para el que ya tiene una torre y así tiene una especificación para futuras revisiones de ese material, de sustituciones del material. En esta transparencia se resumen las ideas básicas de una especificación. Por un lado, que lo que queremos es proporcionar un estándar válido para todos los equipos corporativos de la planta o de la empresa, maximizando la vida útil de los rellenos. Tiene que ser válida durante mucho tiempo
Y además hay que tener una serie de parámetros técnicos que sean medibles y verificables mediante ensayo de materiales para garantizar que ese relleno cumple los requisitos que le estamos pidiendo. Para ello, lo más derecho es el utilizar unos estándares internacionales que estén ampliamente aceptados y contrastados, como son los del Cooling Technological Institute. La mayoría de los fabricantes y proveedores de relleno son miembros del CTI. Por tanto, conocen estos estándares. Sin embargo, si el cliente no lo solicita, hay un coste adicional de garantía de calidad, un coste de que los requisitos que deben cumplir y si hay una cuestión económica por medio, pues la tendencia es a buscarlo más barato y entonces solo lo aplican si el cliente lo solicita dentro de la especificación. En España, además de cumplir estos estándares que son recomendaciones, no son obligatorios, lo que sí hay que cumplir claramente es el Real Decreto 865/2003 de prevención de la legionellosis. Si no tenemos una especificación clara, el diseño y el material seleccionado pueden no ser el más adecuado para nuestras necesidades y entonces pues nos pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, una pérdida de rendimiento que se traducen en menores temperaturas de salida del agua o un mayor consumo de las bombas y ventiladores, o lo que es peor en determinados países, un mayor consumo de agua, porque eso puede afectarnos hay una disponibilidad limitada del agua en muchas zonas y cada vez más, y es crítico el no disponerlo. En algunos casos, ese problema lo veremos en una pérdida de rendimiento o en un aumento de los consumos, por ejemplo, si es una producción eléctrica, en el consumo de combustible, pero hay veces que en nuestro proceso pues no se nota tanto, pero realmente estamos teniendo esa pérdida de rendimiento y es importante el controlarla. La cosa puede llegar a más y el fallo del relleno puede llegar a producir una parada de la planta o, como en este caso, pues un colapso del sistema de soportado del relleno, como comentaba en la torre incendiada. Si el relleno es defectuoso durante la garantía, es posible que el fabricante no lo sustituya, pero en cualquier caso nos va a parar nuestro proceso productivo, con lo cual debemos evitar en la medida de lo posible ese tipo de problemas. Es incluso posible que esa parada sea mucho más grave y no solamente sea para sustituir el relleno, sino que tengamos incluso que hacer reparaciones en la torre. Esto es de un incendio producido hace escasamente 2 meses en Huelva, o sea, que de una torre de refrigeración. Es decir, no estamos hablando de problemas del pasado. Puede ser que incluso, bueno, en este caso es una falta de material durante el proceso de fabricación que se traduce posteriormente en un fallo más grave, pero en algún caso, pues incluso puede generar problemas sanitarios, como es en este ejemplo. En resumen, una incorrecta selección de materiales o del diseño puede resultar muy costosa y es muy fácilmente evitable con una especificación técnica. ¿Qué debe tener una correcta especificación técnica? Pues fundamentalmente un diseño óptimo que contraste el rendimiento del nuevo relleno dentro de la torre y tenga en cuenta la calidad del agua. Y hay que comprobar también que la materia prima es la más adecuada. Fundamentalmente ahora mismo se están utilizando plásticos termoformados, que son mucho más ligeros y adecuados para la fabricación de rellenos de tipo film. ¿Qué criterios hay que considerar? Pues los tenéis puestos ahí del total de sólidos en suspensión, la microbiología, la cantidad de grasas que podamos tener en el agua y la cantidad de fibras. Todo esto puede influir en la presencia o no de bacterias. Si hay una mayor presencia de bacterias, tenemos que acelerar el paso del agua por el relleno para evitar que se reproduzca esta materia. Y por otro lado, necesitamos una materia prima adecuada de tal forma que bueno, pues se cumplan los estándares. Normalmente el estándar de la industria es el CTI 136 y si lo cumplimos, esto nos obliga a cumplir todas las normas ASTM
que tenéis indicadas más adelante, que obligan a que haya unos espesores mínimos y haya unos criterios de materiales suficientes. Fundamentalmente, los principales elementos entonces de una especificación es establecer la vida esperada en años, que viene definida por el espesor del producto final, establecer las calidades mínimas de la materia prima y comprobar que se cumplen las normas incorporando métodos de verificación y ensayos que nos permitan tener una cierta garantía de calidad. Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo de las características principales de una especificación. Se ha extraído de una real, donde bueno, pues hay un diseño mixto vertical cruzado, hay un espesor nominal del material después de transformado y una serie de propiedades físicas definidas por la norma. Y fundamental que sea material autoextinguible y libre de compuestos orgánicos volátiles. El resultado, lo más probable es que al final pues sea un material tipo PVC o similar que tenga que cumplir las propiedades que tenéis indicadas en la tabla de la derecha. Y sin más, paso la palabra a mi compañero Javier, que va a hablaros ahora de rendimiento, monitorización y diagnosis. Muchas gracias por atender esta parte y espero que os sea útil. Recordad que se pueden hacer preguntas en el chat en cualquier momento. Buenas tardes. Esta sección del webinar la vamos a dedicar a los temas de rendimiento, monitorización y diagnosis en torres de refrigeración. En las centrales térmicas, el rendimiento de la torre de refrigeración, o lo que es lo mismo la temperatura fría del agua alcanzable, es muy importante por su gran influencia en la presión del condensador y, por tanto, en el consumo de combustible y en la potencia máxima que se puede entregar a la red. Para que os hagáis una idea, 1 grado centígrado de diferencia en la temperatura de salida de la torre nos puede impactar en aproximadamente entre 3 y 5 kilocalorías por kilovatio hora entregado a la red y entre 1 y 3 megavatios de potencia máxima que podemos generar. Esto para una central de aproximadamente 300 megavatios de potencia nominal. Una vez construida o actualizada una torre, siguiendo, por supuesto, unas especificaciones técnicas adecuadas, es necesario realizar una prueba de rendimiento al inicio de su operación, para asegurar, primero, que se cumplen las garantías del fabricante en cuanto a la temperatura fría de salida. Pero cuidar del rendimiento de la torre durante toda su vida operativa implica, además de esa verificación inicial, disponer de un sistema de monitorización y diagnóstico de las desviaciones de rendimiento. Principalmente para que nos alerte de cuando aparecen esas desviaciones, nos indique las posibles causas, cuantifique su influencia en el consumo específico y en la potencia máxima que puede generar la planta y nos recomiende cómo contrarrestarlas. Evidentemente, esto se puede hacer de forma manual y con una cierta periodicidad, pero la creciente corriente de digitalización de las plantas recomienda instalar un sistema automático que funcione en continuo. Vamos a comenzar con las definiciones de los indicadores de rendimiento usualmente utilizados en torres de refrigeración. El primero de ellos es el rango, el salto térmico, que es la diferencia entre la temperatura de entrada y de salida del agua en la torre, que para un caudal determinado representa la carga térmica que disipa la torre. La eficiencia, que expresa la relación entre la disipación real de calor y la disipación ideal, representada esa disipación ideal por la diferencia de temperaturas entre la entrada a la torre y la temperatura de bulbo húmedo del aire. El siguiente es la aproximación, que es similar a la anterior, solo que directamente medida de temperatura es la diferencia de temperaturas entre la salida de la torre y la temperatura de bulbo húmedo. Estos dos últimos indicadores nos dicen lo cercana que está nuestra torre del límite teórico. Estos tres indicadores
no suelen ser de demasiada utilidad por ser variables con la carga y las condiciones de contorno. Más útil es el que nosotros utilizamos habitualmente y es el que hemos denominado capacidad de la torre. Relación entre el rango actual de la torre, diferencia de temperatura entrada-salida, y la diferencia entre la temperatura caliente actual de entrada a la torre y la temperatura objetivo prevista para la salida de la torre. Este indicador nos mide cómo se va degradando la torre desde sus condiciones de diseño o de prueba de recepción, en que se partiría del 100% para este parámetro. La temperatura objetivo depende de la carga térmica, de las condiciones ambientales, del caudal de agua y de las características de la torre. El relleno, el ventilador en las de tiro mecánico o la altura de la torre en las de tiro natural. La temperatura objetivo se puede obtener bien utilizando curvas características que suelen suministrar el fabricante de la torre y del relleno, que en esencia están obtenidas con un modelo, evidentemente. Se utiliza, por supuesto, un modelo, se puede utilizar, por supuesto, directamente un modelo matemático que, partiendo del rango y el caudal y las condiciones ambientales, nos dé la temperatura objetivo. Para ello se utiliza la curva característica del relleno, que es una curva empírica y que depende del tipo de relleno que hayamos instalado en nuestra torre. La utilización de un modelo permite jugar con una mayor variabilidad en las condiciones de contorno, tales como el caudal de agua. En la siguiente transparencia vemos un ejemplo de la aplicación de ambos métodos para obtener la temperatura objetivo. La figura de la izquierda es la aplicación de curvas características partiendo de la temperatura de bulbo húmedo y del salto térmico en la torre, obtenemos la temperatura fría esperada de salida si la torre estuviera funcionando en sus parámetros óptimos. Y la figura de la derecha representa gráficamente cómo se emplea el método matemático. Por una parte tenemos la característica termodinámica de la torre, que la obtenemos por integración en toda la altura del relleno, y por otra parte tenemos la característica del relleno, que en esta escala logarítmica pues es una recta. La intersección de ambas curvas nos da el punto actual para el funcionamiento de la torre, desde el cual podemos obtener esa temperatura objetivo. Este método matemático que se suele utilizar, el más popular, es el método llamado de Merkel. En la siguiente transparencia vamos a ver las medidas, las normas que se emplean para realizar pruebas de rendimiento. Está la norma americana, la PTC 23, y la norma alemana, la DIN 1947. Y también están las normas CTI, sobre todo la 156, que engloba a las otras tres, que son para pruebas de rendimiento térmico, abatimiento de pluma y arrastre de gotas. Estas normas contienen los requisitos de la instrumentación, el procedimiento a seguir y los cálculos a realizar. Y, como no, cómo se reportarían los resultados de esa prueba de rendimiento. Vamos a ver en esta diapositiva las medidas típicas necesarias para una prueba de rendimiento en torres, que no son muchas, pero tienen que estar medidas de manera precisa. En primer lugar tenemos el caudal, que se suele medir en la tubería de agua de entrada a la torre. Los instrumentos que se suelen utilizar son o bien tubos de pitot especiales que ya nos dan la velocidad media en la tubería, o bien medidores ultrasónicos. La siguiente medida pues, es la temperatura de agua fría, que se suele medir en la impulsión de la tubería de la bomba. La temperatura de agua caliente, también a la entrada de la torre. Y las medidas meteorológicas, que son la presión, la temperatura y la humedad relativa, o bien la temperatura de bulbo húmedo. También se suelen incluir la velocidad
y la dirección del viento, ya que el comportamiento de la torre puede tener dependencias en cuanto a la velocidad del viento, sobre todo limitaciones a la hora de realizar esa prueba de rendimiento, y la dirección del viento, que también es importante por las posibles obstrucciones que pueda haber de edificios cercanos, incluso en torres multicelda de las propias torres adyacentes. Por último, en estas pruebas también se suele realizar una medida de caudal individual para cada una de las celdas. No para medir el rendimiento de cada una de las celdas, sino más bien para confirmar o ajustar el reparto igualitario del agua entre las mismas. Vamos a continuar con una serie de ejemplos de monitorización que se han llevado a cabo con la herramienta de monitorización de Tecnaton que se llama Tecos Solceb. Esta herramienta de monitorización la utilizamos para la planta entera, pero también la utilizamos para componentes o sistemas específicos, como es el caso, el de las torres de refrigeración. La monitorización, una vez comenzada la vida operativa de las torres, es necesaria para poder tomar las decisiones operativas y de mantenimiento que conserven su rendimiento, lo cual significa, en palabras profanas, favorecer que la torre envejezca elegantemente y no aceleradamente. El primer ejemplo es el de una torre de tiro natural. Como veis, los sistemas de monitorización o los modelos de monitorización no solamente incluyen la torre de refrigeración, sino también todo el circuito de refrigeración o de agua de circulación, incluyendo también el condensador, porque la temperatura de salida realmente de la torre donde impacta es en la presión del condensador y, por tanto, en el rendimiento global de la planta. El segundo ejemplo es una torre multicelda y el tercero también, con una estética ligeramente cambiada, mucho más moderna. Y en ambos ejemplos podemos ver el sistema de ayuda a la operación que nos dice cuál es el número óptimo de ventiladores en marcha. Este modelo de optimización del número de ventiladores lo que hace es un cálculo comparativo entre la variación de la potencia eléctrica en el generador y el consumo de un ventilador, cuyo resultado es la recomendación de arrancar o parar un ventilador. Evidentemente, la variación de la potencia eléctrica en el generador viene determinada por la variación en la presión del condensador. Como resultados secundarios, en todos estos modelos se obtiene una estimación de la evaporación y una estimación de la temperatura del aire a la salida de la torre. Evidentemente, todos estos sistemas de monitorización calculan la temperatura objetivo de salida del agua de la torre para poder compararla frente al valor real y poder estimar con esa desviación el impacto sobre toda la planta. Por último, mostramos un ejemplo de monitorización de una torre híbrida en la que el modelo de proceso de la misma pues es algo más complejo a la hora de estimar todos esos caudales y variables secundarias como es la evaporación o la temperatura del aire de salida. La monitorización de la torre de refrigeración generalmente se realiza con instrumentación de proceso, lo cual no quiere decir que esta instrumentación de proceso no sea numerosa, que sea precisa y que esté adecuadamente calibrada, tanto que esté bien hecho el proceso de calibración como que la periodicidad de su calibración sea la adecuada para mantener la precisión del instrumento. Los instrumentos que solemos encontrar en las centrales pues son los siguientes: las medidas ambientales de presión, temperatura y humedad relativa, siempre suelen estar. Velocidad y dirección del viento son menos usuales. La temperatura del agua de entrada y salida de la torre, a veces la de entrada a la torre medida con más de un termopar. En general, para las pruebas de rendimiento, no lo dije antes, pero lo digo ahora, se suelen emplear
3 termopares, es el número recomendado, situados a 1/3 de profundidad de la tubería. En las centrales, pues nos encontramos centrales que solo tienen un termopar o una termoresistencia para esa medida del agua de entrada, y en otras sí que existe esa multiplicidad de instrumentos. La potencia e intensidad de los ventiladores suele estar, para las de tiro mecánico. Caudales, pues el caudal de agua de circulación se suele obtener en estos modelos de monitorización por balance térmico en el condensador. El caudal y temperatura de agua de aporte. El caudal suele estar, o si no, la posición de la válvula. A través de esta posición podemos obtener el caudal. Y la temperatura es raro que exista. Luego el caudal de purga o la posición de la válvula también suelen existir. Y caudales y temperaturas de corrientes secundarias, pues hay veces que existen y hay veces que no, y siempre se recomienda pues el tenerlos porque es una corriente desviada de la corriente principal de agua de refrigeración del condensador. En cuanto a niveles, se suele tener el nivel de la balsa, el nivel en la cántara de las bombas y la presión en la impulsión de estas bombas, que también nos acaban de dibujar el comportamiento de todo el circuito de agua de circulación. Y por supuesto, para finalizar, están los parámetros químicos que también se deben incluir en estos modelos de monitorización, que suelen ser medidores en continuo de pH, de cloro y de conductividad del agua. La monitorización de la torre, como he dicho antes, se extiende a todo el circuito de agua de circulación por la interrelación que tiene con el resto del circuito. Pues su ensuciamiento influye en las pérdidas de carga que tiene el circuito y, por lo tanto, en la disminución de caudal que llega a las torres, que puede hacer que se deteriore su rendimiento o la temperatura objetivo. En estos se incluyen canales, rejillas y conducciones, válvulas y compuertas, y las cajas de agua y tubos del condensador. La bomba también es un elemento esencial. Hay que controlar su nivel de aspiración, la acumulación de lodos en esa cántara de aspiración, el ensuciamiento de los álabes, porque puede degradar el funcionamiento de la bomba y hacer que disminuya su caudal. El condensador, por la influencia que tiene esa temperatura de salida objetivo en su presión y, por lo tanto, en el rendimiento de toda la planta, y para el cálculo del caudal por balance térmico. Y finalmente, pues la dosificación química y los parámetros ambientales. Con eso tenemos la pintura completa del circuito de refrigeración y, por tanto, podemos monitorizar la torre garantizando que podamos determinar las causas de su degradación. Ya para terminar, la monitorización de la torre debe incluir también un sistema de diagnóstico asistido que, mediante el seguimiento de parámetros de vigilancia, pueda determinar la posible causa o causas de las desviaciones y recomendar actuaciones para confirmarlas, descartarlas y, finalmente, contrarrestarlas. El sistema de diagnóstico incluido en la herramienta de monitorización de Tecnaton, TECOSOLCEP, pues incluye las bombas de circulación, el condensador y específicamente la torre de refrigeración. Los parámetros de vigilancia que solemos utilizar los podemos ver en la parte superior izquierda, son la temperatura de salida de la torre, el rango de la torre, el caudal de refrigeración, los parámetros químicos, por supuesto, el cloro, el pH y la conductividad. Y debajo tenemos pues los indicadores de rendimiento que ya os he dicho que son algo menos útiles, que son la eficiencia, capacidad y aproximación de la torre. La diferencia entre la temperatura de salida de la torre y la temperatura objetivo, si fuera alta o anómala, pues nos daría lugar a una serie de diagnósticos que están relacionados con la degradación de la torre, ya sea el relleno o las boquillas. En este caso que presentamos en pantalla, vemos que tenemos una concentración de cloro superior a la de referencia
Y bueno, esto en principio no es un problema porque no proliferarían los organismos, pero puede haber un problema de instrumentación que nos esté haciendo que ese cloro esté midiendo más de lo que realmente hay. Por lo tanto, deberíamos verificar o inspeccionar ese instrumento. El pH es normal y la conductividad vemos que es baja. Y al ser la conductividad baja, nos está diciendo que tenemos una purga excesiva en la baja con respecto al nivel de referencia, evidentemente, que tenemos una purga excesiva y que por lo tanto sería necesario de ajustar para ahorrar la mayor cantidad de agua posible, que en muchas plantas pues es uno de los parámetros principales a tener vigilados, que es el consumo de agua. En el caso de que estos parámetros, sobre todo los químicos, pues estén desviados de su valor de referencia, pues nos darían lugares a diagnósticos como incrustaciones y nos recomendaría disminuir el pH, problemas de corrosión que nos recomendaría aumentar el pH, la presencia de microorganismos que nos recomendaría por bajo cloro, que nos recomendaría aumentar el cloro. Y ya os he dicho el de purga insuficiente o purga excesiva en función de esa desviación de la conductividad del agua, que nos da lugar a la aparición de lodos y sedimentos. También, si la temperatura de salida de la torre estuviera muy desviada con respecto a la objetivo, pues sería indicio de que pudiera haber una posible fuga en el bypass de la torre. Y por lo tanto, este sistema, aparte de darnos ese diagnóstico posible, nos pediría que inspeccionásemos el bypass de la torre, la estanquidad de las válvulas o compuertas de bypass. Evidentemente, el control químico es un tema muy complejo, mucho más complejo de lo que yo me ha dado tiempo a decir aquí, ya que las dosificaciones o la purga correcta, que servirán para fijar esos parámetros de referencia para las variables de vigilancia, requieren de comprobaciones en campo, requieren de muestreo y requieren de análisis en laboratorio hasta llegar al punto en el que, digamos, este es donde quiero que esté mi torre en función de las propiedades del agua, de las condiciones ambientales. Y ese será el punto de referencia para mi parámetro de vigilancia. Y eso pues cuesta el llegar a ese punto. Y además, no solo eso, sino que estos parámetros de referencia pueden cambiar estacionalmente por vientos muy potentes que arrastren pues, componentes químicos de industrias cercanas o material vegetal que pueda ir a nuestra balsa o a nuestra torre y deterioren su comportamiento. Pero estos parámetros de vigilancia nos alertarían de todo esto. Ya esto es el final de mi parte y simplemente recordaros que podéis realizar cualquier pregunta según nos vayan surgiendo en el chat que tenéis en el webinario y que intentaremos contestar al final. Doy paso a mi compañero. Buenas tardes. Vamos a ver de una manera más o menos rápida el tema de inspección y mantenimiento y un vistazo bastante general. En concreto, las torres, como hemos visto, existen dos grandes tipos de torres, que son las torres de convección natural o las torres de convección forzada, pero en ambos tipos siempre las estructuras que se están sometidas a inspección o mantenimiento son prácticamente las mismas. Son la estructura exterior, la estructura interior, los equipos mecánicos si existen y el circuito de refrigeración. Vamos a ir viendo cada una de estas partes de una manera muy breve, con qué partes se inspeccionan, qué componentes lo componen y qué defectos se pueden encontrar. En el caso de la estructura exterior, normalmente se realiza inspección visual directa o remota de las zonas accesibles. Normalmente es una combinación de ambas, sobre todo en las de tiro natural debido a su gran tamaño.
¿Y qué se ve? Pues se ve básicamente son las persianas y los deflectores en la entrada del aire, todo el tema de armazón, de hormigón o cerramiento, todo el tipo de puertas de acceso, escaleras, barandillas, y luego ya los sistemas de distribución de agua, drenajes, y en el caso de las de tiro forzado, pues las plataformas y la sujeción de los ventiladores. Y por supuesto toda la tornillería, es decir, todas las partes accesibles de la estructura exterior. ¿Qué defectos podemos encontrar en esta estructura? Bueno, pues los más graves y peligrosos en general son las fisuras o grietas en vigas y columnas de hormigón, por supuesto la corrosión en las estructuras metálicas, y luego ya todo lo que es en el tema de distribución de agua, pues las fugas en las bridas de las tuberías, atascos en los drenajes o juntas deterioradas. La parte más preocupante dentro de las torres de refrigeración es la estructura interior. La estructura interior está formada generalmente por toda la distribución de agua, que son canaletas, tuberías, y en especial las boquillas que esparcen todo el agua sobre el relleno. Todo el tema de soportado, tanto estructural como de los equipos mecánicos, separadores de gotas, relleno, la parte de detección de incendios y luego ya la parte de puertas, accesos, bueno, todo lo que pueda facilitar el acceso a la parte interior, las balsas de agua y las rejillas. En este caso, para la estructura interior, dependiendo del diseño con el que estuviera realizado la torre y si tuvieron en cuenta la inspección en servicio y el mantenimiento, tendrá accesos disponibles para realizar estas tareas. En el caso contrario, puede requerir tanto de medios auxiliares de elevación o incluso desmontaje de partes de los sistemas para poder acceder a hacer la inspección. Dentro de la estructura interior, posibles defectos. Bueno, pues en el sistema de distribución pues puede haber fango, rejillas atascadas, suciedad. Y lo más grave, boquillas obstruidas, dañadas o incluso caídas sobre el relleno. Aquí podemos ver en estas fotos, esto es una estructura de separadores de gotas, y aquí a la derecha se puede ver una foto de una parte que se sacó de una torre de refrigeración, está llena de suciedad, de materia orgánica y prácticamente obstruida. En el caso del relleno, bueno, aquí podemos ver también una parte de separadores de gotas con roturas y con parte de pérdida del material. Esto ahora lo veremos, esto es importante porque este material, si se rompe en estas partes, puede caer directamente sobre el sistema de distribución de agua, las boquillas, incluso el relleno, pudiendo dañarlo gravemente. En el caso del relleno, pues lo más importante son deformaciones o roturas. Muy importante el tema de incrustaciones, tanto calcáreas como de organismos vivos, como pueden ser algas o hongos. Y luego el sistema de soportado y la fragilización de los plásticos. Este sería un sistema típico de relleno, donde vemos las boquillas del agua. Y, por ejemplo, esta es una foto de una inspección en la que se ve que toda la parte de arriba de los separadores de gotas que han sido dañados o se han partido han caído sobre el relleno. Y en este caso, pues vamos a ver varios tipos de defectos. En los dos primeros fotos vemos rellenos que han tenido una gran cantidad de incrustaciones, tanto calcáreas como de microorganismos. En el caso de esta torre, de una de estas torres, el peso final de todo el relleno era como 3 veces el peso normal que debería tener, con lo cual esto implica que el soportado puede sufrir mucho y producirse el colapso de todo el relleno y caer y desprenderse. Y en la última foto de la derecha lo que vemos es una rotura clara por fragilización o pérdida de la composición del material y se ha tenido una rotura grave el relleno.
Otra parte que hemos visto que había era el equipo mecánico. Esto existe en las de torres de tiro forzado y básicamente está compuesta por los ventiladores, las cajas de engranajes, las transmisiones y los motores eléctricos. ¿Qué fallos o qué defectos podemos encontrar? Bueno, los más peligrosos se producen en los ventiladores, que puede ser el equilibrado de las palas o deformaciones. En las cajas de engranajes, pues básicamente, y las transmisiones, es el nivel de aceite o que haya una fuga, el desgaste y que la falta de ventilación, con lo cual aumenta mucho la temperatura. Y en los motores, evidentemente, la temperatura. Hay que poner especial atención tanto en las vibraciones como en el desalineamiento del sistema. ¿Por qué? Porque puede producir, como os ha contado antes mi compañero Ignacio, puede producir una rotura de una de las palas del ventilador y convertirse en un misil, lo cual puede provocar graves daños tanto para la integridad de las personas como de la instalación. Y por último, el circuito de refrigeración. En el caso del circuito de refrigeración, bueno, es un sistema básicamente típico de cualquier instalación industrial, y tiene pozos de succión, los canales, las rejillas con puertas, bombas de refrigeración. Es un sistema típico que lleva agua a presión. También hay que tener en cuenta, como hemos visto a lo largo de toda esta presentación, que existen zonas que hay instrumentación tanto del proceso como instrumentación que puede ser no fija sino parcial, que se monta para hacer pruebas en campo. También es una zona en que se debe hacer inspección y mantenimiento para que toda esta instrumentación funcione y no sufra daños. Los defectos típicos que pueden tener el circuito de refrigeración es los defectos de cualquier sistema de refrigeración común, y normalmente siempre estos sistemas están sometidos a pruebas periódicas, tanto dentro de las gamas de mantenimiento de los equipos como a inspecciones visuales, tanto cuando el sistema no funciona como a presión cuando el sistema está en operación. Aquí, pues bueno, os hemos puesto una tabla que sería, bueno, pues genérica, de periodos recomendados de inspección o mantenimiento, que va en función del componente y puede ir desde semanal hasta anual. Básicamente lo que se hace es hacer inspección, limpieza, medición de los niveles de aceite, por ejemplo, y los cambios de grasa o aceite en determinados componentes. Por supuesto, sustituir las partes dañadas, y en los componentes de tornillería, por ejemplo, una cosa importante sería el apriete, comprobar el apriete, y en los ejes y motores, bueno, pues si hubiera que hacer pintura, pues habría que pintarlos. En este caso, si os quiero comentar, en el tema de la pintura, deben usarse pinturas que estén aprobadas y homologadas, y tener especial cuidado en la limpieza de la pintura antigua y eliminación de las partes dañadas, porque hay veces que se pinta encima, pero en cambio la corrosión sigue debajo, con lo cual va a provocar que la tubería siga teniendo daños y va a provocar que la pintura en poco tiempo se vuelva a desprender. Y bueno, como una de las últimas partes, vamos a ver algunas inspecciones, digamos, un poco más avanzadas. En el caso de la inspección visual remota, normalmente en las grandes torres se hace mediante telescopios o medios de visión lejano. Tecnaton hizo en un momento dado una prueba con drones. ¿Y qué conclusiones sacamos? Bueno, la conclusión es que la calidad de imagen es muchísimo mejor que la de los telescopios, pero tenemos una dificultad de vuelo, en vuelo manual, muy grande, por las grandes corrientes de aire que hay alrededor de la torre, y cuando se hace con vuelos programados, pues hay un error, o puede haber un error, ya que funciona por GPS, y el GPS tiene actualmente un error de posicionamiento importante, con lo cual en un momento dado se puede perder
la posición con respecto a la torre. Lo que sí comprobamos es que para defectos específicos o defectos ya detectados sería un buen método de inspección particular de ese defecto. Aquí os pongo un ejemplo de lo que vimos. Esto era un orificio del encofrado de la torre que tiene unos 40 milímetros de diámetro. Esta es la imagen que se obtuvo con el dron, que en la imagen general se puede apreciar, y cuando se acerca a la imagen se ve con una calidad bastante buena qué tipo de defecto era. Y en cambio aquí podéis ver a la derecha cómo se ve con el telescopio. Se ve que hay una mancha, pero cuando acercas la imagen realmente no se distingue qué es lo que es. Y luego, por último, en el tema de inspección, pues creo que el campo donde más se puede avanzar es en el tema de utilización de robots. Tecnaton tiene mucha experiencia en el tema de robots, sobre todo en la inspección visual para tuberías y componentes, con lo cual creo que para la inspección visual de rellenos o rociadores de agua se podría hacer perfectamente mediante robots mecanizados y dirigidos. A estos robots se puede analizar la adaptación de cualquier tipo de instrumentación, y creo que es un campo en el que hay un montón de posibilidades de avance para hacer inspecciones visuales remotas. Nosotros habitualmente hacemos estas inspecciones con robots tanto comerciales como diseñados y fabricados por Tecnaton, y en algún caso les hemos adaptado incluso otro tipo de inspección, como puede ser ultrasonidos y medidas con láser de distancias y tal. Es decir, que tenemos experiencia en adaptar instrumentación a este tipo de robots. Y bueno, en el tema de inspección creo que son los dos grandes campos en los que se puede uno avanzar, es en el tema de los drones y de los robots. Y bueno, por último, pues os hemos puesto unas transparencias que están sacadas de la guía técnica de torres de refrigeración del IDAE con un mantenimiento básico. Como podéis ver, están marcadas con una cruz las que son reglamentarias o obligatorias, y con un círculo las recomendadas. Como bien se puede ver, básicamente el tema de limpieza y desinfección es siempre obligatorio en cualquier tipo de los elementos que hay ahí. Y luego, por supuesto, hay una periodicidad clara en la medida tanto del pH como del cloro. Yo creo que todo esto, en el fondo, este tipo de guía no está solo pensado para instalaciones industriales, sino para instalaciones, digamos, de torres de refrigeración de edificaciones, hospitales, edificios. Entonces da mucha importancia al tema del nivel de cloro y de los biocidas del agua y en tema de bacterias, bueno, para evitar la legionela, ¿no? Y aquí, por último, pues hay, en función está sacado de la misma guía técnica, y en función del tipo de material que existe, si es galvanizado, si es con epoxi, poliéster, bueno, pues da unas recomendaciones para la calidad química del agua. Ahí tenéis los valores de pH, dureza, alcalinidad, cloruros, sulfuros. Bueno, estos son un extracto de esta guía. Y realmente, pues bueno, con esto hemos dado una vista muy general al tema de inspección y mantenimiento, y a partir de este momento, pues bueno, estamos abiertos a poder contestar cualquiera de las preguntas que nos queráis realizar. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, y bueno, hemos recibido unas cuantas preguntas y vamos a empezar a intentar contestarlas. Y yo os digo que como son bastantes, pues igual tenemos que dejar alguna, pero las contestaremos todas por correo a todos los que os habéis inscrito.
Bueno, la primera pregunta. La estructura de la torre que tenemos es de madera. Ahora se está cambiando a fibra. ¿Es verdad? ¿Ya no se usa la madera? La pregunta la hace Iván. Bueno, realmente en España efectivamente es así. Nosotros ya prácticamente no se utiliza la madera para las estructuras, pero sí es cierto que en otros países, sobre todo en los países nórdicos, en Finlandia, por ejemplo, pues sí, siguen construyendo algunas estructuras de madera y también es cierto que hay estructuras de madera que llevan 40 años funcionando y que no han tenido ningún problema. O sea que bueno, pues eso es una opción. Posiblemente en España sea más una cuestión económica que realmente de material. Pero es así. Luego hay una pregunta. Una torre fue diseñada para enfriar agua de tipo pozo y de mar por 15 años. Por 15 años operó con agua de pozo. Ahora puede cambiar agua de mar. ¿Qué criterios deberemos considerar para los rellenos en el cambio del tipo de agua? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el agua del mar, pues evidentemente tiene sales que se pueden depositar, que implica más suciedad y, por tanto, sobre todo el factor que vais a tener en cuenta fundamentalmente es el TTS, el contenido de sólidos totales. Pero aparte de esto, es posible que bueno, pues puede atacar a ciertos materiales. Normalmente, si la torre fue diseñada para utilizar agua de mar, pues evidentemente ya lo tuvieron en cuenta y el relleno pues era de PVC, o sea, un sistema algo que soporte bien el agua con sales, pero habría que verlo porque han pasado 15 años, igual el relleno incluso se ha cambiado. Entonces, bueno, pero en principio el factor fundamental va a ser el ensuciamiento y el contenido de sólidos totales. ¿Tiene alguna tecnología para recuperar los vapores de las torres? Porque se pierde bastante agua, hay que hacer un make-up bastante alto y el consumo, evidentemente. Bueno, vamos a ver. Esto hay estudios para lo que se intenta hacer, pero realmente a día de hoy no lo hay. Lo que sí es cierto es que existen lo que se llaman las torres híbridas. Hay torres híbridas en las cuales parte del intercambiador es un intercambiador sin contacto, de tal forma que ahí no pierdes agua. Lo que sucede es que, evidentemente, cuando la carga térmica es muy alta, pues no queda más remedio que ir a la parte de evaporación y, por tanto, pues no hay solución. Habla de la correcta selección de materiales. ¿Qué importancia tiene el diseño de material relleno respecto al rendimiento de la torre? Esta pregunta la hace Antonio. Y bueno, aquí hay varias consideraciones. O sea, por un lado, tenemos que si la torre tiene un material que no está correctamente seleccionado, ya hemos comenzado unos pocos de problemas, pero sobre todo es que la distribución del agua pues puede ser no la adecuada para conseguir la máxima evaporación. Entonces, habría que estudiarlo caso a caso, pero yo consideraría como primer punto que no hay una distribución correcta de agua y, por tanto, pues podemos tener problemas. En segundo lugar, puede ser que el relleno esté demasiado pegado y se nos produzca obturación por los depósitos y llegan a obturar parte del relleno. También nos puede pasar que el relleno sea excesivamente delgado y tenga problemas de que se deforme ese relleno y, por tanto, afecte a la distribución de agua y, por tanto, al rendimiento de la torre. O sea, así de pronto, pues podría haber hasta un 15% de diferencia entre un buen relleno y un mal relleno en cuanto al rendimiento de la torre. Y además creciendo conforme va envejeciendo la torre. José, ¿puedes hablar más de la optimización de ventiladores? Javier, creo que esta es tuya. Sí, esta es para mí. Bueno, el modelo de monitorización y de optimización de la estrategia de operación de las torres multicelda, pues parte de la situación actual, en la que tenemos una carga térmica y unas condiciones ambientales imperantes en la central donde está operando la torre, y a partir de esa situación actual hacemos un cálculo quitando o poniendo un ventilador adicional en esas celdas.
y con ese ventilador adicional o con un ventilador menos, pues hacemos el cálculo de cómo influye en la presión del condensador. Entonces, si sube o baja la temperatura, eso afectará a la presión del condensador y, por lo tanto, a la potencia que se da en la turbina, que se puede entregar en la turbina de vapor. Ese aumento o disminución de la potencia en la turbina de vapor lo comparamos con el consumo del ventilador, ya sea consumo ahorrado si lo quitamos o consumo extra si lo ponemos. Y al comparar ambas cantidades nos dará un saldo positivo o negativo. Si nos da positivo, pues tendremos que realizar la operación que se nos está recomendando, que puede ser tanto la de quitar como la de poner un ventilador. La siguiente pregunta es ¿cómo medir o controlar el nivel de lodos del bacín? ¿Se podría sugerir una bomba de purga en el fondo del bacín? Bueno, hay centrales que tienen la purga precisamente en la balsa, aunque muchas las suelen tener en la tubería, en las tuberías también, de entrada o salida de la torre. Y bueno, la acumulación de lodos en la balsa pues es debida pues a precipitación, a coagulación y finalmente a sedimentación de ese material sólido que va disuelto en el agua de refrigeración. ¿Cómo lo podemos controlar? Pues aumentando la purga de la torre. Al fin y al cabo, esa purga también tiene que estar ajustada para que no nos toque limpiar esa balsa de la torre entre dos grandes mantenimientos. Lo usual es que la sedimentación siempre se va a producir, pero que no sea lo suficientemente grande para que nos provoque algún problema en la torre, como puede ser la obturación de rejillas de aspiración de las bombas. Entonces, la única solución es el aumentar la purga para evitar esa sedimentación y luego pues el retirado mecánico cuando se entra la planta en mantenimiento. La siguiente pregunta es ¿qué tipos de limpieza interior hay tanto para incrustaciones y similares? ¿Quieres contestarla tú, Ignacio o José Antonio? Bueno, a ver, la limpieza fundamentalmente en algunas zonas es a mano, pero el problema es el tratamiento químico lo que realmente nos va a limitar y evitar que se produzca ese ensuciamiento. Cuando se produce un cierto grado de ensuciamiento es imposible evitarlo y lo que es las incrustaciones sobre el material es imposible de eliminar prácticamente. Hay algún tipo de programa especial de tratamientos de agua que lo que hace es un ataque químico más severo que el que utilizan normalmente, pero al final si la incrustación está muy incrustada es prácticamente imposible el eliminarla. A mí me gustaría añadir que hay varias empresas que están ofertando pues, un cierto tratamiento químico para poder eliminar esas incrustaciones, esos depósitos, sobre todo en los rellenos, pero el resultado que consiguen deja mucho que desear. Y toda la experiencia que tenemos es que al fin, cuando el relleno ya está con muchos sedimentos y se ha deteriorado mucho la transmisión de calor por evaporación, pues que lo mejor es plantearse la sustitución del relleno en función del impacto que nos esté provocando en nuestra planta, tanto en rendimiento como en potencia máxima. Añadir que además es lo más barato. La siguiente, ¿nos pueden enviar la presentación? Por supuesto que se la enviaremos. Estará, creo, Ignacio, colgada, ¿no? Sí. A principios de la semana que viene les enviaremos a todos los que se han registrado un link por un lado al vídeo de la presentación, a la propia presentación como tal y a las preguntas y respuestas que las contestaremos porque no sé si nos dará tiempo a alguna más, pero ya estamos fuera de la hora. Entonces, bueno, las contestaremos por escrito y las mandaremos también el link a los que se hayan registrado.
José Antonio, ¿puedes contestar tú a la de la legionela? Bueno. José Antonio, el micrófono. No, que digo que no soy un experto. Yo sé que el tema de la legionela lo que se hace es que hay que hacer limpieza periódica de las torres y control tanto de las bacterias como del control del agua. Entonces, bajo ese se va haciendo un seguimiento. Yo realmente no sé lo que dice ahora mismo, lo que puede decir la normativa, sobre todo en España, en cuanto a este tipo de inspección. No sé si Ignacio a lo mejor ha leído o ha estudiado más sobre este tema. No, realmente lo que hay es el control de la química, lo que has puesto para aumentar los niveles de cloro para evitar que se reproduzca. Hay una legislación muy estricta en España y entiendo que en el resto de los países, puesto que también todas las normas internacionales lo mencionan, y lo que se pretende es evitar que se genere esa bacteria. Y la única forma es añadiendo cloro al agua. Claro, el problema del cloro es que puede tener otros efectos, por ejemplo, atacar la estructura de la torre. En torres de hormigón, pues puede, si no te han bien pintado de epoxi, puede ser que lleguen a atacar la parte metálica y dejen a la torre afectada. Entonces hay que jugar un poco con eso, pero niveles un poquito más altos de lo permitido de lo recomendado por la legislación, que lo has puesto tú en la última gráfica, pues no son un problema desde el punto de vista estructural y evitan que se reproduzca la legionela. Me gustaría añadir que la legislación también recomienda los periodos en los que hay que hacer muestreo y análisis de laboratorio para ver que realmente los biocidas están siendo efectivos, porque como pueden cambiar las circunstancias de la torre en cuanto a temperaturas y cargas térmicas, pues la legionela se ve favorecida o no en determinadas circunstancias. Por lo tanto, hay que hacer esos muestreos y análisis de laboratorio. Y en cuanto al ataque que ha mencionado mi compañero Ignacio, pues hay ciertos biocidas en el mercado que, bueno, aseguran que el ataque a las estructuras no es tan agresivo como es el añadir cloro directamente. Bueno, esta es la tabla que has puesto antes de mantenimiento, sí. y ahí hay una serie de acciones de desinfección que van encaminadas claramente a tener controlado el nivel de legionela. La siguiente pregunta es para José Antonio, claramente. ¿Se seguirá investigando en los drones? Sí, evidentemente. De hecho, Tecnaton, bueno, tiene bastantes acuerdos con empresas que se dedican al tema de los drones. Y bueno, como os he explicado antes, en cuanto a inspecciones específicas o de defectos específicos, creo que se podrían hacer sin ningún problema, y ahora en lo que se está investigando sobre todo es en los vuelos programados. Aquí tenemos un problema, y es que normalmente dependemos se depende de lo que vaya avanzando la precisión de los GPS, porque normalmente se trabaja con posicionamiento de GPS y ahora mismo tienen un error en torno a los 5 metros, con lo cual hay veces que es complicado programar los vuelos. Es verdad que haciendo un estudio de coordenadas geoterrestres de la torre se puede bajar a centímetros esta precisión, y es precisamente lo que se está investigando ahora, y poder hacer los vuelos programados y hacer inspección prácticamente de la torre entera con vuelos programados, no necesariamente manuales. Bueno, la siguiente es instrumentación a un robot. Bueno, en principio no hay ninguna limitación para adaptar instrumentos a un robot. La limitación viene dada por el peso y el tamaño de los instrumentos.
pero no porque no se puedan adaptar, es que si tiene mucho peso o el tamaño es muy grande, el dron tendrás que diseñar un dron más grande, sobre todo teniendo en cuenta la potencia de los motores para poderse mover arrastrar la instrumentación y tener una precisión en los movimientos, pero en principio no hay una limitación específica para la instrumentación. Si el robot queremos que sea completamente autónomo y no disponga de cordón umbilical, aquí sí hay un problema de peso y de las baterías. Efectivamente, normalmente cuando hablamos de este tema, sobre todo hablamos de robots que lleven cable. ¿Por qué? Porque se disminuye mucho el peso y es mucho más flexible los movimientos y la programación de él. Si quieres que sea autónomo y no lleve cordón umbilical o no lleve mangueras, entonces ya se complica el tema por el peso, como ha dicho Ignacio, el peso de las baterías para ser autónomo, pero también se complica por según qué tipo de instrumentación para el envío de los datos o la carga de los datos, el almacenamiento de los datos que vayas recogiendo. Por eso normalmente nosotros siempre hablamos de los que llevan manguera o llevan cable, que la transmisión de los datos, por ejemplo, de toda la instrumentación es online y el tema de baterías desaparece y el control se hace a distancia y con la potencia eléctrica y con todo, y no tienes o sea, es mucho más ligero y preciso el robot. La última pregunta es, ¿algún aditivo químico al agua para minimizar la presencia de material biológico? Bueno, a mí me gustaría compartir con vosotros una última transparencia que no hemos puesto. En la que resume un poquito los problemas de los contaminantes del agua y los problemas que pueden provocar en las torres. Los contaminantes del agua pues son bicarbonatos, sulfatos de calcio, de magnesio, de sodio o de hierro, gases disueltos como CO2, SO2 y NH3, los vertidos que pueda haber de otras industrias que pueden venir por el aire y el polvo. Los problemas que suelen aparecer en las torres por todo este tipo de contaminantes pues son la corrosión. La medida se utilizan testigos que van midiendo cómo va aumentando esa corrosión, y para controlarlos pues se utilizan inhibidores y protección catódica, que es el método más activo en contra de la corrosión. Las incrustaciones, hay un índice que se llama índice de Riznar, que tiene en cuenta varios parámetros químicos y que nos dice la tendencia a generar incrustaciones del agua. Y para su control pues se utiliza ácido sulfúrico. En cuanto a los microorganismos, que era específicamente la pregunta, pues la medida solamente se hace de manera visual para las algas y los hongos y mediante análisis para el caso de bacterias o en este caso la legionela. Y su control pues se hace con cloro, con la cloración y con biocidas específicos. Y luego los fangos, que también fue otra pregunta que se realizó, pues la medida se hace por inspección visual, cómo están esos fangos depositados en el fondo, y la limpieza solo se puede realizar de manera mecánica y química. Y su control, pues evidentemente con la purga podemos minimizar y hacer que los lodos no se depositen tanto como para hacernos parar entre mantenimientos. Y nada más, yo creo que ya hemos respondido todas las preguntas. Ignacio, te dejo para que... Hay una pregunta más. ¿Puede afectar una sobredosificación de biocida? Que nos hace Gabriel. Bueno. En principio no. En principio no, depende del biocida. Como ha dicho Ignacio, si el biocida es el cloro, pues el cloro puede afectar a las estructuras, sobre todo si hay algún defecto en ese recubrimiento de resinas epoxi que se dan a las estructuras de hormigón que están en contacto con el agua. Pues si hay algún tipo de defecto, rozadura, pues el biocida, el cloro sobre todo, puede penetrar por ahí y afectar a las estructuras de hormigón y al hierro incluso del armado, del forjado.
Ignacio, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada más. Oye, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a vosotros por participar aquí y muchas gracias también a Peter Powell de Brentwood, que nos ha permitido utilizar parte de su material en la presentación. Y esperamos veros muy pronto por aquí. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes.